he will judge and fill them with their dead. Yes, he will smite and crush chief men in many lands, and from the wayside brook he'll drink, and therefore lift his head. Amén, hermanos, muy buenas tardes. Estábamos escuchando Salmo 110 en Salmodia exclusiva. El tema de hoy se llama Los Salmos en la Reforma. Cómo los salmos fueron usados y cómo fue parte para el avance de la Reforma. Y es muy importante porque es historia. Este es un tema que casi no lo hablan, no lo desarrollan, porque no saben. Pero recuerde, teología reformada es historia y es teología. Tiene que ver con teología y historia. Así que vamos a empezar y quiero volver a poner este salmo, Salmo 110, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este Salmo 110 fue usado por los reformadores durante el tiempo de Martín Lutero, 1517 en adelante, durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XVII, en su avance cuando eran perseguidos por los príncipes católicos romanos, por Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, recuerde, Sacro Imperio Romano, 1000 años de historia que reinó en Europa, desde el año 800 hasta el año 1800, 1000 años. Nosotros somos el producto del Sacro Imperio Romano, eso que no se lo olvide. ¿Cómo nació México? Del Sacro Imperio Romano. ¿Cómo nació el virreinato en el Perú, que tiene que ver con Colombia, de lo que es Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay? ¿De dónde nació todo eso? Del Sacro Imperio Romano. Es así. Es una historia fascinante de 1000 años. Ponga 1000, prácticamente un milenio. ¿Y qué quiere? Los salmos fueron el instrumento principal para el avance de la reforma. El que no sabía los salmos prácticamente no era reformado. ¿Qué necesita hoy en día, 2021? La iglesia reformada necesita justamente volver a usar los salmos. Nada más y nada menos. Vamos a escuchar otra vez Salmo 110. Until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord from Zion sends your scepter in his strength. With mighty power show your rule among your enemies. Your people freely come throughout your day of power. From morning's dawning holy robes, your youth are like the dew. The Lord has sworn an oath and will not change his mind. In the order of Melchizedek, you ever El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Domina en tiempo de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado, nunca se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra y va a quebrantar reyes en el día de su ira. Así entonces vamos a hacer una oración.
y entrar de lleno al tema de hoy. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con humildad de corazón y te pido que en el nombre de Jesús esta hora sea de bendición, que podamos entender y crecer en el conocimiento de la verdad y que lo que hiciste en el pasado lo sigas haciendo hoy. En el nombre de Jesús, amén. Tema de hoy se llama el uso de los salmos en el avance de la reforma. Muy importante, historia. Esto no lo va a escuchar fácilmente. Es bien difícil que lo escuche. Uno, porque no saben. No saben que el lugar de los salmos tuvo en la reforma. Y eso lo vamos a ver ahora. Y número dos, porque generalmente creen que la reforma es solamente Lutero y que ya pasó. Bueno, créame, tiene que tomar nota. Esto lo estoy escribiendo y voy a entrar a la Universidad del Instituto de Adoración Cristiana de Calvino, que está aquí en los Estados Unidos. Está en Michigan, Grand Rapids, Michigan, de la Universidad de Calvino, Instituto de Adoración Cristiana. Y tienen ellos un tema muy importante, buenísimo. Se llama el acercamiento, el uso de la salmodia a la reforma. Viene a ser el legado del salterio ginebrino por Juan Calvino. Esto es muy importante que usted sepa. Amigo evangélico, yo sé que usted no sabe porque no le han enseñado, pero tiene que saber. No hay no hay excusa. Usted tiene que saber. La reforma sin los salmos no es reforma. Eso es así. Desde el principio hasta el final. ¿Me entiende? La reforma sin los salmos no es reforma. Es como lo distintivo de cada país. Cada país tiene algo distintivo que sin ese distintivo no es el país. No lo es. Es como la música. Por ejemplo, en México, digamos, el mariachi es propio de México. Sea donde esté, en qué país se escucha ese estilo de música, eso es México. Y cada país tiene su distintivo que sea donde esté, ya sea comida, ya sea música, o ya sea algo emblemático. Dentro de la reforma es así. Salmodia es reforma, reforma es salmodia. Dice así en la Universidad de Calvino, aquí en Michigan, en lo que tiene que ver cómo la salmodia ayudó a la reforma, un legado para todos nosotros. Muy importante esto. ¿No? Una de las frases, dice aquí, de la reforma protestante del siglo XVI se llama sola escritura, ¿no? En donde se describe el énfasis de los reformadores, como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino, hubieron más, pero los más conocidos, ¿no? Pusieron en la escritura como la única autoridad en fe y práctica, a diferencia del catolicismo romano. La reforma pone a la Biblia, a la escritura, como la única autoridad en fe y práctica, ¿no? La reforma, la tradición reformada entonces, más que ninguna otra forma de cristianismo, realmente tomó literalmente lo que tiene que ver la sola escritura cuando tiene que ver a canción o al himno, a la adoración en público. Es muy importante. Muchos me preguntan cómo adoraban en el pasado. Es muy importante que eso se sepa. Sin la salmodia no hay reforma. Eso es así, eso lo vamos a ver, ¿no? La salmodia métrica, ¿no?, es un regalo exclusivo a la tradición reformada, y de ahí pasó a la amplia comunidad cristiana en toda Europa. Cantar los salmos en forma métrica fue el corazón de la unidad, de la oración comunal en la gente de Dios, en la reforma en toda Europa y especialmente en la tradición presbiteriana en Escocia y de ahí que viene a los Estados Unidos. Presbiterianismo es salmodia, salmodia es presbiterianismo. Presbiterianismo reformado es salmodia, salmodia es presbiterianismo. Eso es histórico, eso está en sus documentos, eso es así. Hoy en día, si bien es cierto, hay otras denominaciones, ya subdenominaciones presbiterianas modernas que casi ni usan la salmodia, la verdadera tradición reformada presbiteriana usa la salmodia. La denominación anterior que pertenezco, que viene directamente de Escocia, usa exactamente la salmodia exclusiva. Esto es necesario que usted lo sepa, ¿no? Cuando los salmos
se cantan hoy en iglesias reformadas presbiterianas, ¿no? No necesariamente usan el estilo métrico que se usó en Ginebra, pero se canta. Presta atención. Atención. ¿Cómo se inicia entonces el salterio ginebrino? ¿No? John Calvino tenía en gran estima la escritura, igual que el resto de los reformadores, cuando tiene que ver a la adoración, al canto, al uso de los salmos. Lutero, por ejemplo, usaba los salmos directamente para cantar. Calvino estuvo convencido que la gente necesita una canción. ¿Cómo cantar? ¿No? Los salmos en la adoración pública, ¿no? Eso es lo que enseñó cuando estaba en Estrasburgo, cuando estaba en Ginebra también y en Francia. Los hugonotes, por ejemplo, cantaron los salmos durante todo el tiempo y eso fue una de las razones por las cuales crecieron en Francia, ¿no? Él entonces comenzó a usar la salmodia métrica en las reuniones de adoración pública en Ginebra. De ahí que se conoce el salterio ginebrino. Tenía 125 tonos para los 150 salmos de las Escrituras, con diferentes modos, de acuerdo a algo escogido, de acuerdo al carácter de los salmos. Las melodías llevaban estos textos con tal que, proveyendo más bien una forma para los miles y millones de cristianos para que puedan memorizar los salmos, o sea, una forma de memorizar los salmos, ¿no? Los salmos principalmente se enseñaban a los niños, ¿no? Los salmos se enseñaban a los niños en Ginebra, Suiza. Recuerde que era el principio de la Reforma, Aparte de la Iglesia Católica Romana, no había otra congregación que desafiara a la Iglesia Católica Romana. Fueron los ginebrinos de Calvino, los reformadores en Francia, en Estrasburgo, una hermosa ciudad. Si se va de vacaciones, vaya a Estrasburgo. Impresionante, impresionante. Entonces se enseñaban a los niños a memorizar la Biblia a través de los salmos. Luego de ahí se enseñaba a las congregaciones. Ya en el artículo de 1537, Calvino había recomendado que los niños se les enseñe y memoricen los 150 salmos. ¿Ok? Eso es algo que las iglesias evangélicas y iglesias que no son reformadas tienen que tener en cuenta. Deben en las escuelas dominicales no ponerles películas de Mickey Mouse ni hacerles pintar dibujitos, que memoricen los salmos. Esa es la razón por la cual hay gran mediocridad dentro del evangelicalismo moderno en México, Centro y Sudamérica. Mediocridad, porque no se les enseña a memorizar lo que antes fue la razón por la cual hubo éxito en las iglesias reformadas en Europa, de las cuales vinieron a los Estados Unidos en el siglo XVII con los puritanos, los presbiterianos, los luteranos, inclusive los bautistas, ¿no? Hoy en día muchos bautistas muchos ni siquiera saben, pero los bautistas originales eran pura salmodia. Y hasta ahora yo conozco congregaciones aquí en los Estados Unidos, bautistas que vienen descendientes de los originales bautistas de Europa, en donde ellos solamente cantan los salmos. ¿Okay? No los bautistas americanos que pululan en México, Centro y Sudamérica, que ellos cantan himnos de manufactura humana, sino aquellos que vienen justamente de Europa, porque ese es el original de la Reforma. Entonces a los niños se les enseñaba, ¿no?, a memorizar los salmos y también a cantarlos. Empezaban a cantar a los niños con una voz alta para memorizar, ¿no?, dentro de la congregación, y la gente escuchaba con mucha atención, siguiendo el tono, ¿no?, y la melodía de la música, de los salmos, hasta que ellos se vayan acostumbrando a cantar de una forma ya congregacional. Es muy importante que se tenga en cuenta esto. ¿Ok? Si a usted le preguntan, por ejemplo, ¿qué es la reforma? La reforma es salmodia exclusiva. Así. Pero eso no se enseña hoy en día, porque se desconoce.
Si va a haber una reforma en México, Centro y Sudamérica, se tiene que volver a las raíces. Se tiene que desechar todo lo que el evangelicalismo ha enseñado en los últimos 100 años y se tiene que adoptar lo que es la reforma que se enseñó desde Calvino en 1530 en adelante en Ginebra, Suiza, en Estrasburgo, en Francia, en Austria, en Alemania, en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra. ¿Sí? Porque así es, todo eso se enseñó ahí. Luego de ahí se diseminó el salterio desde Ginebra hasta justamente toda Europa y más allá de Europa. La estructura métrica de los salmos que Calvino tenía en mente realmente se extendió por todas partes de las iglesias reformadas. La gente cantaba en cada lugar, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Ok? Eso se distinguía cuando alguien cantaba salmos en las plazas, en los campos. La gente que escuchaba decía, ellos son hugonotes, ellos son luteranos, ellos son calvinistas. Así se les llamaba porque cantaban los salmos de las mismas escrituras. Entonces, el salterio ginebrino realmente inspiró a muchos compositores europeos de esa época que escribieron cantidad, ¿no?, de notas polifónicas, ¿no?, para el uso de la iglesia, inclusive para el uso folclórico, ¿no? Los salmos comenzaron a entrar en las partes de Alemania donde los luteranos estaban, en Inglaterra con los anglicanos y los puritanos, inclusive lo usaron gran cantidad, los puritanos. Cuando vinieron a Estados Unidos, puros salmos, ¿no? Y esto ha sido parte inclusive de la cultura norteamericana, los salmos. O sea, prácticamente Calvino es el padre de los Estados Unidos de América a través de los puritanos y los presbiterianos. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, oiga, ¿cuáles son las raíces de los Estados Unidos? Juan Calvino. Así, en una sola palabra, Juan Calvino. Ahora, el problema está en que no saben historia. México, Centro y Sudamérica, la educación es tan pésima que no les enseña la verdadera historia, ¿no? Pero la cultura realmente norteamericana tiene sus raíces justamente en Ginebra, Suiza, 1535, ¿no? De ahí de Ginebra, Suiza, justamente ya empieza la reforma ginebrina, la verdadera reforma en toda Francia, en toda Ginebra, en todo Estrasburgo, en toda Suiza, Alemania, Austria, Hungría, España, Portugal, Italia, Escocia, Irlanda, Escandinavia, Inglaterra. ¿Cómo creen que ellos avanzaban la reforma? Cantando salmos. Cantando salmos, no había otra. Porque los salmos daban la inspiración espiritual, emocional, inclusive militar. Cuando tenía que haber guerras, porque hubo muchas guerras, tengo un tema que voy a hablar mañana acerca de las guerras, ¿no?, dentro de la reforma. Usted necesita conocer eso. Los salmos. Los salmos. Los pactantes presbiterianos. Tengo aquí un libro escrito por un gran historiador, ¿no? Se llama Diarmid MacCallagh, se llama La Reforma, es un volumen grandísimo, muy bueno. Habla así acerca de la explicación de cómo la Reforma avanzó en toda Europa. Dice así en esta parte, escuche bien lo que dice. ¿Cómo se explica, ¿no?, el gran activismo de la gente del pueblo de Europa en cantidad para el avance de la Reforma? El autor dice, la explicación va más allá del mensaje que ellos estaban predicando, el cual rompía todas las barreras sociales y literarias. Aquel factor principal para el avance de la Reforma fue el Salterio, el libro de los 150 salmos. Los salmos fueron traducidos en verso francés, se le pusieron música y fueron publicados en una edición del tamaño de un bolsillo
que invariablemente incluía la notación de la música para los tonos. En una liturgia del antiguo latín, los salmos fueron ampliamente usados para servicios monásticos en las iglesias y también para la recitación pública devocional en las casas. ¿Okay? Esto es algo que no se enseña hoy. Eso es muy importante. Ahora, escuche bien eso. Estos fueron reempleados en el protestantismo reformado en una forma métrica para articular la esperanza, el temor, el gozo y la furia del nuevo movimiento. Escuche bien esto. Ellos se convirtieron en el arma secreta para el avance de la reforma. Para el avance de la reforma, no solamente en Francia, pero donde sea que la reforma entró. Escuche bien, no se distraiga, quiero que no se distraiga. Quiero que no pongan primero preguntas porque van a distraer. Quiero que escuchen esto, porque es historia. Quiero que se eduquen. Escuchen esto. Voy a volver a repetir. No se distraigan. Usted se distrae, perdió el hilo y no va a aprender nada. Ellos se convirtieron en el alma secreta de la reforma, no solamente en Francia, pero donde sea que la reforma entró, como algo vital para la causa protestante. Así como muchos componentes importantes de Juan Calvino del mensaje, él utilizó esta idea de la práctica que ya se usaba en Estrasburgo en los años 1530. Cuando Juan Calvino llegó como ministro a la congregación de Francia, después de su expulsión de Ginebra en 1538, Calvino regresó en 1541, él encontró que las congregaciones protestantes en Francia ya estaban cantando los salmos métricos, que habían sido empleados por personas que se convirtieron a la causa protestante a través del poeta Clement Marot. Calvino llevó esta práctica a Ginebra, donde él comenzó también a reconstituir la reforma en Ginebra Suiza en el año 1541. Ya empezó con los salmos. Teodoro Beza finalmente produjo, ¿no?, un salmo métrico en francés en 1562. Durante la crisis de 1562 a 1563, en donde él puso, ¿no?, un sindicato de publicaciones de 30 impresoras a través de toda Francia y Ginebra para capitalizar en el fenómeno de los salmos. El resultado fue una producción masiva y distribución. Fue remarcablemente algo tecnológico para su tiempo y su organización. O sea que ya estaban ellos prácticamente produciendo, imprimiendo y distribuyendo el uso de los salmos en las congregaciones en Ginebra y en Francia. Prácticamente sin ellos no hubiera habido reforma. ¿Ok? El salmo métrico fue el perfecto vehículo para dar a conocer el mensaje protestante, ¿no?, entre un movimiento masivo capaz de abrazar inclusive a los analfabetos de toda Europa. Recuerde, más del 90% de Europa eran analfabetos en ese entonces. Ellos comenzaron a educados a salir del analfabetismo a través del uso de la Biblia, especialmente el uso de los salmos. Ellos lo memorizaban y luego de ahí comenzaban ellos a conocer todo el alfabeto gracias a los salmos. Y al final ellos prácticamente conocían los salmos de memoria, ¿no? Ellos cantaban, por ejemplo, las canciones del héroe de ellos, que era el rey David. Los salmos fueron rápidamente memorizados y así fueron imprimidos de una forma rápida, ¿no? Ellos se cantaban en forma unísona en la congregación, ¿no?, pero también en las casas, en los campos, en los mercados, en las calles, ¿no? Comenzaban a poner diferentes tipos de melodía a los salmos. Las palabras de un salmo en particular podría ser asociado con una melodía particular. Aun cuando ellos hacían el del salmo, generalmente estaban hablando de las palabras del salmo detrás de ello.
y fue prácticamente lo conocían ellos como los católicos llamaban un acto de subversión protestante, porque el canto de los salmos realmente inspiraba a los protestantes justamente a defender su religión, tanto política y militarmente en contra del avance de los príncipes católicos contra los protestantes en Francia, en Ginebra, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Escocia. Estamos hablando de millones de protestantes, ¿no? Por ejemplo, cuando iban a la batalla, por ejemplo en Escocia, cuando iban a pelear, se usaba el Salmo 68, ¿no? Cuando ganaban la batalla, cantaban el Salmo 124. Salmo 115 realmente se cantaba como una forma para rechazar el uso de estatuas, ídolos en las congregaciones, y para también, y cuando los protestantes iban, por ejemplo, a Francia, Ginebra, en Alemania, en Escocia, cuando entraban a las parroquias para destruir todas las estatuas, generalmente cantaban el Salmo 115. ¿No? Los salmos podían ser cantados también en adoración, ¿no? Obviamente ahí, en la adoración pública, salmos era infaltable, y también en el mercado, ¿no? Cuando iban a los mercados y escuchaban a alguien cantar un salmo, la gente sabía que no era católico romano, era protestante, ya sea calvinista, luterano, zungliano o hugonote. Eso era así. Lo cantaban tanto hombres como mujeres, ya que las mujeres no podían predicar o difícilmente guiaban en oración. Entonces ellas cantaban dentro de una congregación rodeada de muchas personas. Por eso que no dice, pero una de los personajes claves para el avance de la reforma en la liturgia fueron las mujeres, porque las mujeres al memorizar los salmos, ¿qué es lo que hacían? Comenzaban a cantar, y eso inspiraba al resto de la congregación para adorar a Dios y llevar a cabo el avance de la reforma en toda Europa. Cantar los salmos era una forma de liberación, era una forma de romper con el pasado, ¿no? Con el sistema pasado de la Iglesia medieval católica romana, ¿no? Y también al mismo tiempo significaba momentos de persecución. Para muchos lugares de Europa, por ejemplo, en Francia, cuando los hugonotes fueron masacrados, ¿no? Canto de los salmos fue asociado con persecución y muerte y masacre, ¿no? Por eso que cuando la reina, por ejemplo, María la Sangrienta en Inglaterra, cuando comenzó su persecución de los protestantes calvinistas en Inglaterra, y los ponían en las hogueras, y en otros lugares también, en Francia también sucedió lo mismo, en Escocia, lo primero que hacían eran cortarles las lenguas a todos los protestantes que lo tenían amarrado en las estacas, listos para ponerle leña para que mueran quemados. ¿Por qué le cortaban la lengua a los protestantes? Le cortaban la lengua a los protestantes porque todo protestante que ya iba a ser inmolado, ¿no? Quemado en la hoguera, cantaba los salmos. Entonces la reina, que era súper católica, María Tudor, María la Sangrienta en Inglaterra, mandó a los verdugos que antes que los quemen, córteles la lengua. Porque lo que sucedía era que a todo protestante que estaba siendo quemado, no solamente gritaba por el dolor que le afligía su cuerpo quemado, que era una agonía terrible, pero también cantaban salmos. Y eso era algo que la reina de Inglaterra odiaba. Odiaba que todo protestante, especialmente los hugonotes, canten los salmos. Odiaba. Increíble, odiaba. Entonces lo primero que hacía antes de que los quemaran es córtenle la lengua. Y quemaban, claro, al cortar la lengua uno podía no hablar. Pero lo que se olvidaba es que aún con la lengua cortada, ellos hacían sonidos. Y generalmente esos sonidos estaba asociado con el salmo que estaba asociado con ese sonido. Entonces, eso es lo que nos enseña la historia en cuanto al uso de la salmodia exclusiva, ¿no? En el avance de la reforma. Tengo aquí otro libro del gran historiador también, Scott Manetsch. Es tremendo este libro, pura historia en cuanto a la reforma. Dice aquí en cuanto a al servicio de adoración de la reforma en Ginebra.
Dice aquí, a través del periodo de 1542 a 1609, prácticamente unos 60 años, que es el tiempo de la reforma original en Ginebra, Suiza, y en todos los cantones de Suiza en ese entonces, inclusive Astroburgo y también Francia. Dice que la adoración del domingo seguía el orden litúrgico establecido por Calvino, que lo hizo en 1542 cuando entró a Ginebra para hacer la reforma en Ginebra, Suiza. ¿No? La congregación se le llamaba a la ciudad a reunirse en la congregación a través de el toque de las campanas en toda la ciudad en Ginebra, Suiza. Lo mismo hacían también en Zurich, Suiza, en Basilea, Suiza, y en otros lugares también. Tocaban las campanas de las iglesias, entonces todos se reunían el primer día de la semana, llamado a la adoración. Entonces ellos se reunían media hora en la mañana y en la tarde también en los días domingos de adoración. El servicio empezaba generalmente con alguien que dirigía el canto a la congregación. ¿Qué es lo que cantaban? Cantaban la salmodia. Cantaban salmos a capela sin el uso de ningún instrumento. Generalmente ese salmo era del salterio ginebrino que ya se había hecho décadas antes. Estos salmos, Calvino enseñaba, era crucial en lo que ellos movían el corazón y el espíritu y los corazones de aquellos que se reunían para adorar a Dios y glorificar su santo nombre con un fuego santo los primeros días de la semana. Muchos años después de su primera visita a Ginebra en 1548, su gran amigo, el gran teólogo Teodoro Beza, todavía recordaba el impacto emocional, ¿no?, de escuchar por primera vez los salmos en el idioma vernacular de los suizos, cantado en la adoración en el templo de Saint-Pierre en Ginebra. Después que el salmo se cantaba, entonces el ministro se ponía en pie del púlpito y hablaba palabras de invocación, en donde comenzaba una oración, seguido de una breve exhortación al arrepentimiento y una oración general de confesión. Después de eso, la asamblea se ponía en pie y otra vez cantaba un segundo salmo. Recuerde, estos son los principios de la Iglesia Reformada. Usted quiere saber cuál era la liturgia de la Iglesia Reformada, aquí está escuchando cómo era. Cantaban un segundo salmo. Luego el ministro recitaba una oración de iluminación. Eso todavía lo hacemos. En nuestra congregación presbiteriana hacemos la oración de iluminación, en donde se pide a Dios que sea honrado y que edifique su iglesia a través de la predicación de la palabra. Eso es muy importante. Se le da el lugar al ministro y escuchaban atentamente las palabras del ministro sin interrupción. Esta forma de oración, ¿no?, se dejaba en discreción del ministro. Y luego al final se concluía con la oración del Padre Nuestro, ¿no? Luego del sermón de la oración de iluminación se leía la escritura, ¿no?, a alta voz. Y luego el sermón. Generalmente el sermón era de 45 minutos a hora y media. Al final del sermón, Calvino entonces incluía una oración extemporánea, una aplicación, ¿no?, de la majestad de Dios y de la fragilidad humana, ¿no?, y sometía a la congregación a que se someta a la palabra del Señor. Luego después la oración concluía con una paráfrasis de la oración Mateo 6, en lo cual la gente afirmaba, la congregación, el credo apostólico y al final cantaban otro salmo. Los días domingos los niños eran bautizados. Sus padres traían a los niños para que se les bautice, ¿no? El ministro entonces hacía el sacramento después del sermón y la oración intercesora en frente de sus padres, sus padrinos y también de toda la congregación que estaba mirando. Entonces se concluía la adoración del día domingo con la oración arónica que dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así la congregación entonces se le invitaba a la congregación a dejar sus ofrendas para las necesidades de los santos en necesidad en la iglesia. Y aquí dice
los elementos de la liturgia calvinista original de las iglesias reformadas en Francia, en Ginebra, en Zúrich, en Basilea, Suiza. Era el canto principal de los salmos. El canto principal de los salmos. Las oraciones litúrgicas, lectura de la escritura, el sermón, bautismos, si alguien tenía que casarse, y el uso de los salmos en todas las reuniones de congregación, todas las reuniones públicas de adoración. Entonces vemos algo muy importante, que desde el principio el uso de los salmos se convirtió prácticamente en parte de la liturgia reformada presbiteriana. Estoy leyendo acá en la Universidad de Calvino, aquí en los Estados Unidos, que el uso del Salmo 6 era un salmo de penitencia, ¿no?, que se cantaba casi al final de la predicación. Para 1549, fíjese, 1549, ya en Suiza, todo el salterio se podía cantar durante 17 semanas. Para 1562, que es la parte muy fundamental donde empiezan las persecuciones contra los hugonotes en Escocia también. 25 semanas fueron requeridas para cantar todos los 150 salmos con la congregación, en donde se dividieron en 2 o 3 secciones y se cantaba en el curso de los primeros días de la semana. Luego dice aquí que todavía en este momento ya pasaron más de 400 años y todavía existen los salterios en las iglesias reformadas presbiterianas, en donde se canta. Ya existen todavía de descendencia escocesa donde se cantan ya los salmos prácticamente métricos. Creo que yo tengo aquí está, tengo aquí el salmo métrico, está en inglés. Esto sigue los salmos métricos del tiempo de Calvino. Esto ha sido aprobado por la Asamblea General de la Iglesia en Escocia, ¿no? Aquí sí lo pueden ver. Son los salmos métricos. Y aquí están los 150 salmos. Para cantar el salmo que puse, por ejemplo, hace un momento, el Salmo 110. Escuchen. Bueno, este salmo obviamente se canta ahora a capela, sí se canta en las iglesias reformadas presbiterianas. El tono es diferente al salmo métrico, pero ya le da a usted una idea de cómo se canta. No hay uso de instrumentos, solamente la voz, ¿no? Este salmo métrico es muy bueno, todavía lo usan. Tengo también otro salterio conmigo atrás donde hay diferentes salterios. Y es lo que se canta en las iglesias presbiterianas, pactantes reformadas. Y eso viene justamente de ese entonces. El tono varía, depende de la región. Y están todavía trabajando en muchos otros lugares en cuanto a los tonos para hacer el salterio más accesible. Una de las razones que el salterio tiene eso métrico, lo dice aquí en la Universidad
que Calvino utilizó, ¿no?, la salmodia métrica como una forma más accesible a la forma cultural de su día, ¿no? El salmo, la estructura métrica era la forma más accesible cultural de ese entonces. Hoy en día muchos cantan los salmos, pero no siguen el formato métrico. No está mal, no violan ninguna ley porque no es algo inspirado. Pero mientras no se pierda el espíritu, el significado, el contenido de los salmos, no hay problema. Hay muchos que han puesto diferentes sonidos, melodías en el canto de la salmodia exclusiva, teniendo en cuenta de que sobre todo cuando se elige un sonido o una melodía, no tiene que oscurecer el mensaje de los salmos. La melodía es para ayudar a cantarlo, pero no para supeditar el mensaje, la letra que se está cantando de los salmos. Entonces, eso prácticamente es la razón por la cual ha sido, número uno, distintivo de la Reforma Protestante en Europa, siglo XVI, siglo XVII, y ahora todavía lo es. Número dos, el avance de la Reforma. Los salmos fue parte ya de la cultura del reformado, del protestante, del presbiteriano, ¿no? El uso de los salmos, no en la iglesia, público, pero también en la vida personal, hasta en el trabajo, en la sociedad. O sea, el uso de los salmos es parte indiscutible, legado, como decía este profesor en la Universidad de Calvino, un regalo de la Reforma para su pueblo. Bueno, entonces así termino, hermanos, con esto, esta exposición, teniendo en cuenta que cuando se habla de Reforma, se habla del uso de los salmos. Así lo entendieron los reformadores, así lo hicieron parte de su liturgia, así lo hicieron parte de su vida privada también o personal en las casas. Es muy importante que se tenga en cuenta eso. Muy bien, entonces aquí termino. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.